Muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación y bienvenidas a todas las personas que se siguen conectando. Yo soy Natalia Romero, soy la gestora de comunicaciones en Colombia y Panamá de Médicos Sin Fronteras. Y hoy nos acompañan Daneika de Tuch, que es psicóloga panameña en el Darién, en el proyecto de Médicos Sin Fronteras en el Darién. También nos acompaña Gabriel Gutiérrez, que es el referente de salud mental de Médicos Sin Fronteras en Guatemala. Y está también Alejandro Alvarado, supervisor de salud mental en Reynosa, en México. Y los tres son psicólogos que atienden a población migrante en su paso por el continente, la mayoría en camino hacia Estados Unidos. Eh, Bienvenidas a todas las personas que se siguen conectando. Este es un Instagram Live muy especial porque hoy, 10 de octubre, es el Día de la Salud Mental, un tema fundamental a tratar cuando hablamos de migración. A veces hablamos muchísimo de la salud física, pero no tratamos tanto las afectaciones en la salud mental que esto genera. Y bueno, es fundamental recordar que no hay salud sin salud mental, ¿no? Médicos Sin Fronteras tiene puntos de atención en toda la ruta migratoria, desde Panamá hasta México, hasta el norte de México, en Panamá, en Honduras, en Guatemala, y en México, que es gigante, ¿no? Desde el sur hasta el norte. Y hoy vamos a hablar entonces de estas afectaciones, pero primero vamos a hablar un poquito de contexto. Y quiero empezar entonces por Daneika, quien está más al sur del continente en esta llamada internacional que hacemos. Eh, y vamos a empezar hablando un poco del cruce o el aumento de personas cruzando la selva del Darién, esta selva que está ubicada entre Colombia y Panamá, y que cada día vemos cómo aumenta y aumenta el número de migrantes que la cruzan, ¿no? De enero a septiembre de 2023 cruzaron más de 408.000 personas esta selva. Y yo quisiera que Daneika nos hablara un poco del tipo de personas, el perfil de migrante eh, que está cruzando en este momento la selva del Darién hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. Vale, vale, muchísimas gracias, Natalia. Eh, Tal como mencionas, este año ha triplicado, digamos, las cifras en comparación a las cifras que manejábamos en el año 2022. Este año ya estamos hablando de 408.000 personas, ¿no? Entonces es una cifra bastante elevada. Y esto cuando lo ponemos en comparación, por ejemplo, bueno, acá en el área del Darién, Médicos Sin Frontera tiene intervención en 3 puntos. Y ahí comentándoles un poco, tenemos intervención en 2 estaciones de recepción migratoria, Lajas Blancas y San Vicente, pero también tenemos intervención en el área de Bajo Chiquito. Esto es una comunidad de acogida. Es uno de los primeros puntos donde llega la población migrante una vez sale de la selva del Darién. Pero es una comunidad que estaba acostumbrada a tener 400 personas, porque en total es como el promedio, ¿no? De la cantidad de personas que habitan en esta comunidad. Ahora recibir 3.000 personas diarias se vuelve un poco complicada la cosa, ¿no? Y obviamente pues eso va a tener un impacto a nivel comunitario, pero también con todo el tema de la vulneración de los derechos humanos para las personas migrantes que atraviesan la selva del Darién, porque no están siendo, digamos, del todo cubiertas, estas necesidades básicas están siendo cubiertas de forma parcial, pero sigue habiendo un impacto y ese impacto pues va a repercutir en todo el tema de la salud mental de los migrantes. Podemos hablar de perfiles a nivel de salud mental, bueno, más o menos las cifras hablan de 2.102 personas en lo que va de enero a septiembre de este año, específicamente en consultas a nivel de salud mental, ¿no? Y de esto hablamos más o menos del 11% que equivale a niños, niñas y adolescentes, pero hablamos también de un 52% que equivale a población sobreviviente de algún tipo de violencia en general, ¿no? Entonces estamos hablando de que estos perfiles también van en la línea de personas que son sobrevivientes de violencia física, pero también sobrevivientes de violencia sexual. Y también personas que se enfrentan a diferentes riesgos propios de la selva, situaciones en relación a la crecida de los ríos, a las altas montañas, a las pendientes que existen. Entonces, digamos que estos son más o menos los perfiles que vemos que nos llegan a consulta. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito del reto que ha sido para nosotros como equipo de salud mental poder captar a gran cantidad de niños en comparación a las otras poblaciones que atendemos a nivel de salud mental. Ok, sí, pero antes de pasar a los retos y los desafíos que implica atender a todas estas poblaciones, quisiera darle un poco más de paso también a Gabriel y a Álvaro que nos puedan hablar
luego cómo se ve llegar a toda esta cantidad de personas migrantes hacia Centroamérica y hacia, bueno, hacia México después, ¿no? No sé si, Gabriel, podrías empezar contándonos un poco más también de este contexto del perfil de migrante, que como contaba Daneika, ha ido cambiando y luego llega también a, a Guatemala también, ¿no? Claro, Natalia, algo súper importante en el Día Internacional de la Salud Mental, es decir, que justamente la salud mental es algo que es muy difícil de pesquisar, de detectar a simple vista. O sea, las personas llegan a los centros con evidentes dolores en los pies, dolores de cabeza. Eh, en nuestro centro hay un porcentaje alto de infecciones respiratorias, ¿cierto? En lo médico, en lo físico, lo cual se hace evidente para nuestro usuario y para nuestro equipo esa necesidad, ¿verdad? Y que es fácil de detectar y es fácil, bueno, no de tratar, pero sí de identificar y tener una solución. Pero las enfermedades mentales o los problemas mentales que surgen a partir de la migración, a partir de los contextos que están viviendo las personas, son más difíciles de identificar por lo silencioso de los síntomas. Entonces necesitamos identificar mejor, dar el espacio para que las personas puedan expresar justamente esas necesidades que no son obvias y nosotros las personas tendemos eh, a no necesariamente expresarlas tan fácilmente. Y justamente porque nuestro sentido de protección, de autoprotección, nos llama a no mostrarnos débil delante de los grupos o evitamos expresar dolencias que por muchas veces están estigmatizadas, ¿verdad? Es decir, cuando alguien empieza a hablar de su problema de salud mental, surgen las bromas o surgen otro tipo de situaciones que pueden llevarnos a la discriminación. Y esto es importante decirlo justamente en nuestro contexto, porque necesitamos que, lo, que el equipo y poder transmitirle a las personas lo importante que es la salud mental justamente hoy, ¿no? Y bueno, todo el año y en nuestras actividades y crear los espacios justamente de conversación, de reflexión, donde puedan aparecer estas necesidades. En el contexto de perfil, como decías tú, por un lado hablamos de la niñez, ¿no? La infancia y los cuidadores. Es decir, tenemos adultos que están responsables de estos niños, que hacen largos viajes, y estos niños que a la vez, nosotros acabamos de hacer una evaluación de, de la población migrante de salud mental aquí en Esquípulas, donde justamente estamos comenzando nuestras actividades, y una de las cosas bien interesantes es cómo destacan la adaptabilidad que tienen los niños. Es decir, cómo muchas veces son ellos mismos los que entregan ánimo a los padres para seguir adelante, siendo, por cierto, la motivación de estos mismos para continuar con el viaje y muchas veces para iniciar la migración, ¿no? Entonces, solamente decir quizás que esto que por un lado lo vemos como, podemos percibir a los niños como que están bien, ¿verdad? Y podemos llegar a esa idea, pero necesitamos hacer un esfuerzo y trabajar para la prevención de los efectos del estrés a largo plazo de estos niños que se ven expuestos a grandes riesgos durante la ruta migratoria. Claro que sí, nosotros, yo creo que algo que hemos notado todos a lo largo de la ruta migratoria es cómo ha ido cambiando y por eso preguntaba justamente por el perfil del migrante, ¿no? Inicialmente lo hemos hablado en encuentros previos, las personas que se veían cruzando eran más que todo hombres, jóvenes, tal vez pues sin sus familias, ¿no? Solos, pensando más bien en enviar dinero desde el país de destino hacia sus países de origen donde estaban sus familias, pero recientemente hemos visto más un cambio en la población que migra y me parece muy interesante entonces que menciones estas afectaciones a los niños y a personas más vulnerables porque justamente queremos centrar más entonces esta conversación hacia ellos, ¿no? No sé si también Álvaro nos podrías hablar de cuáles son esas poblaciones más vulnerables que ustedes han visto llegar y qué tipo de afectación crees tú que se alcanza a percibir más en México cuando ellos ya van un poco más avanzados en la ruta, incluso ya un poco más
casi llegando a su país de destino, ¿no? Claro, pues, yo creo que tal vez una concepción un poco distante de la realidad es que podríamos pensar que justo al llegar a la frontera con Estados Unidos, bueno, entre México y Estados Unidos es como la resolución de los problemas. Pero bueno, justo en la experiencia que tiene el proyecto en frontera, Reynosa y Matamoros, que son las dos ciudades fronterizas en las que estamos, que las dos están en el mismo estado de México, es muy distante de eso, porque las complicaciones acá muchas veces comienzan para muchos de ellos y el trayecto de México sigue siendo un trayecto que es un trayecto desgastante, que es un trayecto revictimizante, violento para muchas de las personas que están en una condición de migración. Entonces, claro, ¿no? Llegar a este lugar donde en teoría pues ya se supone que van a tener una resolución a esta situación migratoria, bueno, todavía no es lo correcto. Si bien, por ejemplo, nos vamos a ver un poco al histórico, a cuando comenzó a elevarse demasiado el flujo de personas que están migrando, bueno, a inicios de este año nosotros teníamos albergues que estaban rebasados en su capacidad para recibir personas que vivían en las calles, que vivían en campamentos improvisados. Entonces, claramente estas personas tienen un periodo de estadía más prolongado, a diferencia de, por ejemplo, que es de unos puntos donde, claro que, como decía Gabriel, ¿no? Es muy difícil poder identificar estas sintomatologías o que las personas de alguna manera puedan identificarlo porque tienen unas necesidades muy específicas y es continuar con su ruta migratoria. Entonces, claro, ahí son como puntos que son de paso. La diferencia acá es que Frontera, Reynosa y Matamoros son puntos de estadía donde las personas no saben cuánto tiempo van a estar, porque las políticas migratorias cambian en cualquier momento. Entonces, claro que esto también genera mucha incertidumbre en la población, genera obviamente ciertas sintomatologías que se puedan elevar un poco más de todo el trayecto que ya tenían y de pronto acá el enfrentarse con estas barreras que se van creando cada vez nuevas, también genera obviamente afectaciones directamente en la población. Y claro, si nos enfocábamos ahora un poco más hacia las poblaciones que por esto mismo del fenómeno de la migración pueden ser más vulnerables, pues claro, ¿no? Pensando tal vez en que de pronto lleguen menores no acompañados o menores que vienen solo con un cuidador, o que incluso pues su cuidador son hermanos mayores, entonces, o personas adultas, mujeres embarazadas, personas que están dentro de la comunidad LGBT, claro que se vuelve un poco más fuerte para estas personas, el proceso se vuelve más desgastante y claro que tiene un impacto en su salud mental. Ok, buenísimo. Mira que me parece muy interesante porque, claro, uno esperaría que las principales afectaciones en la salud mental, que también se dieran únicamente por el tema de la violencia y las dificultades que viven en la ruta, pues por la presencia de criminales, de eh, pues, personas que se lucran de la trata de personas, en fin, de un montón de factores relacionados con violencia y me parece muy interesante esto que mencionas de la incertidumbre que también generan muchas de las políticas migratorias que hay en estos países, ¿no? En el tránsito y que desde Médicos Sin Fronteras hemos visto que son, pues que en vez de limitar el tránsito de personas como suelen tener como objetivo, lo que genera es mayores afectaciones, ¿no? Poner a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. No sé si entonces hay algún tipo de eh, diferencia en cada uno de los países y entonces me gustaría saber Sí, que cada uno me mencionara cuáles son los principales detonantes de esos impactos en la salud mental a lo largo de la ruta, si son estos factores de violencia o cuáles otro tipo de detonantes hay en estas afectaciones a la salud mental. No sé si empezamos entonces ahora por Alejandro y luego vamos hacia, hacia el sur. Claro. Bueno, creo que hay una constante y que probablemente lo vamos a ver en las tres zonas, pero es todos los eventos que están relacionados con algo de violencia. Realmente, bueno, enfocándome, obviamente tenemos diversas atenciones de salud, enfocándome directamente en la salud mental. Las personas que regularmente están en nuestras actividades, ya sea de atención individual o atención
psicosocial dentro de los grupos que se realizan de estos eventos de violencia que son comúnmente mencionados, ¿no? Y que los pueden mencionar desde el Darién hasta durante todo el trayecto a llegar a la frontera con México y después en todo México. Entonces, creo que el principal detonante de muchas de estas situaciones es los eventos de violencia. Y que, por ejemplo, en este año, a principios de año, el primer semestre, los diagnósticos de pronto o las sintomatologías que más veíamos estaban más relacionadas a síntomas depresivos o síntomas ansiosos. Y en este último trimestre aumentó a más del 50% de la población que atendemos en salud mental, con referencia de que el primer motivo de la consulta era un evento de violencia. Entonces, los dos principales diagnósticos que tenemos son estos que van después de un evento estresor, ¿no? Que puede ser el trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo. Entonces, claro que tiene un impacto los eventos de violencia. Y en muchas ocasiones no es que, como lo decía Gabriel, no es que en Guatemala no lo vean, es que en ese momento están de alguna manera en el periodo de sobrevivencia y que todavía lo siguen estando acá, que todavía no pueden ni siquiera asimilar algunas cosas. Entonces, cuando llegan acá, a algunas personas de pronto ya se permiten o después de toda la ruta, cuando ya han tenido más información, pues tal vez pueden acceder. Entonces, pero para algunas otras, como quiera, sigue siendo más complicado. Entonces, creo que como resultado acá hasta la frontera, que creo que los eventos de violencia son como lo principal. Ok. Y Gabriel, ¿tú crees que hay alguna diferencia o algo que se vea en México que ustedes en Guatemala no alcanzan a identificar dentro de estos que menciona Alejandro? No, en eso yo creo que coincidimos bastante respecto de los principales diagnósticos, justamente el estrés agudo y el estrés postraumático, son los más altos que tenemos también en el proyecto. Y me parece muy interesante el cruce que hace Alejandro con la política de migración, porque justamente hay los países que tienen más definida y clara una política de migración en la cual participan y de cierta forma colaboran con el paso de los migrantes por sus países, es donde más, o sea, donde mejor refiere el grupo los migrantes que han sido una mejor experiencia. En cambio, en esos países donde hay más trabas, donde no hay una política clara respecto de cómo van a transitar por estos países, es donde más reportan abusos, extorsiones, incluso situaciones de violencia sexual y se ven expuestos a situaciones de humillación, y que también es un detonante importante, es decir, cómo la población local muchas veces responde a la situación de migración, donde al ser una situación que en el tiempo se ha prolongado, donde muchas personas transitan por una ciudad, se genera también un efecto en la población local y una forma de reaccionar que muchas veces puede terminar siendo discriminatoria. Y eso el migrante también lo resiente como una experiencia violenta, que lo es, y que, claro, creo que está facilitado por las políticas poco claras que en algunos países existen respecto de permitir el paso de los migrantes versus aquellos países donde lo permiten con más facilidad. Ok. Y para seguir entonces con Daneika, quiero retomar algo de lo que tú mencionabas ahora y es sobre el tema y que lo han mencionado todos, ¿no? A veces en medio de esa urgencia de atender la salud física, ¿no? Porque es lo más visible, lo más fácil de entender también, porque culturalmente todos hemos aprendido más fácil que es estar enfermo de, no sé, de una pierna, del estómago, de los pulmones, que tener algún tipo de afectación en la salud mental. ¿Cómo, cuál ha sido ese principal reto o cómo se han adaptado los equipos de Médicos Sin Fronteras a identificar o a promover entre la población migrante la identificación de afectaciones a la salud mental?
Claro, mira, yo creo que una de las cosas principales que hemos tenido como equipo de Médicos Sin Fronteras ha sido a nivel de Panamá en Darién, ha sido la sensibilización con todo el equipo, que nos permite también articularnos, no solo a nivel de con el equipo médico, sino con todos los equipos que están en terreno, hablando de los auxiliares de enfermería, los enfermeros como tal, el equipo de promoción de la salud, el equipo de trabajo social, todos estos equipos que se encuentran en terreno, que nos han apoyado con el tema de las derivaciones de casos para poder brindarle atención a la población. Una de las cosas también positivas que hemos podido lograr como equipo ha sido esta articulación a nivel de equipo médico y equipo de salud mental para poder brindar atención de forma integral en los casos que requieren algún tipo de intervención farmacológica, algún tipo de intervención un poquito más profunda. Pero esto se ha logrado gracias a la articulación que hemos tenido como equipo de salud mental con todos los otros componentes que forman parte de la identificación y la captación de casos específicos para el equipo de salud mental. Sin embargo, bueno, se ha vuelto también un reto bastante significativo y eso se puede evidenciar con las cifras que manejamos específicamente de población adulta o con otros grados de vulnerabilidad, ¿no? En comparación a las cifras que manejamos de niños, que solo en, digamos, atenciones de salud mental con niños es un 11%, ¿no? A diferencia, pero estamos hablando de que tenemos de enero a septiembre 2.102 consultas de salud mental, pero el 11% equivale a niños, niñas y adolescentes. Pero esto, pues, sin minimizar también el impacto que tiene a nivel de la salud mental en esta población, ¿no? Pero en los casos que se ha logrado, digamos, la captación, se ha logrado identificar algunos síntomas que van en la línea de estrés postraumático, en la línea de reacciones por estrés, por esta situación, digamos, de esta situación en donde el cuerpo no estaba preparado para poder asumir y que de una u otra forma está reaccionando. Algunas sintomatologías como hiperactivación, algunos síntomas también como problemas de sueño, problemas de apetito, problemas también relacionados con las pesadillas, sobre todo en niños e incluso en personas adultas, pero todo pues asociados a estos eventos de violencia que pues tristemente son propios de esta ruta migratoria. Claro, y ahora que hablas de los niños, justamente recibimos una pregunta de Ani aquí en nuestro chat y dice, ¿qué estrategias usan para cuidar la salud mental de los niños y niñas migrantes? No sé si ahora que Daneika puso el tema sobre la mesa, nos cuentas algunas de las estrategias y luego vamos hacia arriba, que sé que en Guatemala y en México han tenido también otros enfoques eh, pues más destinados también a la población migrante infantil. Vale, mira, uno digamos, de los retos que supone todo el tema de la ruta migratoria, va en la línea también de que muchas personas llegan a la estación, pero también un poco con premura de poder continuar la ruta, ¿no? Yo creo que también por eso la captación se vuelve un poquito más complicada, pero estando en las estaciones de recesión migratoria, incluso en Bajo Chiquito, que es esta comunidad de acogida, en donde también tenemos intervención con el proyecto de Médicos Sin Fronteras, tenemos otros actores que están en terreno, que brindan también apoyo a nivel para niños, niñas y adolescentes en temas lúdicos artísticos, en temas ya de apoyo psicosocial de forma grupal y también pues como equipo nos apoyamos de estos otros actores que están en terreno. Nosotros siempre recomendamos, y pasa mucho de que los papás cuando vienen con los niños a consulta, incluso cuando vienen solos, mencionan el hecho de que no nos podemos permitir ese comentar cómo estamos, es expresar que nos sentimos mal, que toda la carga emocional de haber atravesado la ruta del Darién con nuestros hijos. Entonces, ese mismo mensaje se transmite a los niños. El hecho de, pero es que tú has sido fuerte, es que la selva ha sido lo peor y tú estás aquí. Un mensaje que de una u otra forma minimiza ese sentimiento, ese cómo me siento yo como niño, ¿no? Entonces nos toca también trabajar eso con los niños, niñas y adolescentes y utilizar las herramientas que ellos tienen a mano. Es poco el tiempo que se quedan en la estación, entonces, bueno, aprovechamos qué cosas utilizan ellos. Algunos niños dicen, bueno, es que a mí me gusta pintar, pero no tengo un cuaderno ni siquiera para dibujar, no tengo para pintar, entonces, bueno, nos apoyamos de esas herramientas que ya ellos tienen y que le pueden servir para continuar la ruta migratoria. Claro, pero creo que esto precisamente sí es bien distinto de los casos de Guatemala y México, ¿no?
que aquí yo en este momento estoy también en Panamá y aquí realmente el paso de los migrantes es muy rápido. Ellos lo que están buscando es salir lo más pronto posible y a veces pueden ser incluso un par de horas o por mucho una noche. No sé si tal vez los compañeros de Guatemala y México nos cuentan un poquito más de entonces esas estrategias que ustedes usan en, en los proyectos de Guatemala y México. No sé quién le gustaría empezar, si a Gabriel o a Alejandro. Gabriel, Ok, pues puedo hablar un entrará de qué poco quiere. a Ah, bueno, Gabriel. Alejandro. Va Gabriel, va Gabriel. Alejandro, dale, Ok, dale, ya, dale, Alejandro, ya, vamos. ya. Ok, pues acá en Frontera sí es distinto, justo quería como un poco contrastar, ¿no? Es distinto porque justo la población en este momento está como en pausa, vamos a decirlo de alguna manera, aunque últimamente ha cambiado la dinámica debido a a la política migratoria justo que se estableció a finales del año pasado, que fue como una postulación en línea por medio de una aplicación donde las personas pues ya no tienen como que estar directamente en la frontera para poder hacerlo, entonces llegan y tal vez algunas personas ya incluso no están mucho tiempo, pero cuando sí están un tiempo más prolongado, y que pues, la ¿Qué puede ser estadía cuánto puede tiempo? ser, sí, justo la estadía puede ser desde, no sé, una semana si llegan si tienen la suerte de llegar en tiempo para alguna cita. Como hemos tenido, en estas últimas semanas hemos conocido personas que ya llevan 4 meses, 5 meses en la frontera. Entonces depende, ¿no? Porque ellos lo mencionan, ¿no? Es el azar, es la suerte y así es como lo ven muchas personas. Entonces, claro que acá tenemos estos tiempos muy cambiantes, podemos tratar de tener una intervención un poco más prolongada con menores. Es verdad que como dice igual que en Panamá, acá la atención individual con menores sigue siendo muy difícil que podamos tener una gran cantidad de menores en consulta, pero tenemos actividades psicosociales que, bueno, que eso es de pronto el fuerte con la población menor. Entonces, obviamente tenemos un componente de promoción de salud donde hablan diversos temas que pueden estar relacionados a temas de salud física y también temas más enfocados a la salud mental, pero pues sabemos que justo como lo vemos, no todo desde la punta que es con un psicólogo clínico, sino Creo que te yo, perdemos un momento. ¿ya me escuchan? Sí, ahora Sí, Ya, sí, sí, sí. entonces estaba hablando un poco acerca de justo que la atención individual con los pacientes, pues obviamente no es la única manera de poder llegar a la población. Con la población infantil se ven mucho las actividades psicosociales donde se les brinda un espacio seguro justo para poder compartir, para poder incluso que entre ellos, entre la misma población infantil se cree como redes de apoyo donde puedan crear como amistades de seguridad, donde se pueda crear un espacio seguro de pronto. Y esas son algunas estrategias que nosotros obviamente vamos utilizando. Y puede ser un reto, ¿no? Porque justo como lo vemos, no sé, de pronto tenemos como grupos que ya están fijos, que llevan un seguimiento y de pronto de un fin de semana al siguiente ya no hay ninguno de estos menores, ¿no? Porque ya todos pasaron y es como que llegan otras personas que no habían estado, entonces es otra vez lo mismo, ¿no? La psicoeducación, volver a sensibilizar, somos nosotros, volver a crear espacios, pero esta es la manera en que tratamos de mitigar como que los menores no estén llegando, vamos a decirlo, cuando sea necesario la atención individual, sino que tomarlo desde algo psicosocial. Ok. porque, Ahí, sí, como, no, quería mencionar que a propósito del proyecto en México o de los múltiples proyectos en México, recientemente Médicos Sin Fronteras realizó un corto documental animado que habla justamente sobre la niñez, ¿no? Sobre lo que queda en sus memorias y de las expectativas que tienen en torno a la migración. Y esto creo que está muy relacionado con estas actividades en salud mental que ustedes han podido desarrollar y que de alguna manera el tiempo que ellos permanecen en estos espacios les permiten desarrollar, ¿no? Qué bien. Eso, que muy Claro. recomendado.
Te interrumpí, Gabriel, perdón. No, solamente para complementar lo que decían los compañeros. Bueno, nosotros, como bien decía Alejandro, es un desafío, ¿no? Desarrollar nuevas herramientas para trabajar justamente con esta población infanto-juvenil y con los cuidadores. Entonces, nosotros, en realidad, las estrategias que hemos implementado van en la línea primero de establecer espacios de juego para que, en el fondo, darles un espacio en el cual retomen la sensación de seguridad, haciendo actividades en las cuales están acostumbrados a realizar ellos probablemente su cotidianidad, ¿no? Cuando los niños pasan y ven los juguetes, la carita de inmediato a muchos de ellos se les ilumina, o sea, quieren jugar desde lo lúdico, que también les entrega como un ancla un poquito de seguridad. Hay una actividad muy bonita que está desarrollando uno de nuestros psicólogos del equipo, que justamente crear amuletos en el trayecto. Entonces, con los niños crean un amuleto que en el fondo es como también darle algo como que creado por ellos y que le entrega un simbolismo, ¿no? Que le entrega un elemento simbólico de seguridad, de tranquilidad. Hoy hacíamos el dibujo, una actividad de dibujo que se llamaba Mi Lugar Seguro. Entonces los niños dibujaban un lugar conocido, imaginado, donde ellos se sentían seguros, protegidos, cómodos, y se llevaban su dibujo en un sobrecito. O sea, como que hay actividades que de repente hemos estado implementando y hay otra que tiene que ver con trabajar con los cuidadores. Es decir, veamos esto como un sistema, es decir, es el niño y su entorno. Y cómo responde al entorno también va a determinar muchas cosas de lo que el niño, de la manera en que el niño va a tomar las situaciones vividas. Si tiene un entorno optimista, si tiene un entorno atento a sus necesidades y que pueda responder a estas, creo que mitigamos en parte el efecto del estrés de la migración en ellos. Entonces también trabajar con los padres para entender su propio estrés y cómo identificar signos y responder a estos signos, entregando la seguridad a los niños, entregándole tranquilidad, también hacemos un poco de mitigación respecto de eso. Creo que es una forma que es bien interesante que hemos estado tratando de desarrollar aquí en los proyectos de Guatemala. Y si bien es cierto que en algunos, para la mayoría, la premura, claro, ¿no? Tenemos esta pirámide de necesidades psicosociales y claro, estamos generalmente en la primera línea de la pirámide donde necesitan seguridad y muchos elementos básicos, ¿no? Estamos hablando de personas que están con desnutrición, estamos hablando con deprivación de sueño, y eso también empieza a generar en las parejas, en los grupos, conflictos. En la ruta, la manera que manejaban los conflictos antes empieza a cambiar porque evidentemente hay un desgaste. Y cómo le ayudamos nosotros a través de la estrategia de afrontamiento sanas, ¿cierto? Adaptativas, para, para esas situaciones que sabemos que van a ocurrir o que están ocurriendo frecuentemente. ¿Cómo les entregamos una o dos herramientas en la medida en que podemos con el tiempo que estamos, que siempre es escaso en ese sentido, excepto algunos proyectos donde la gente se queda un poquito más? Aquí te cuento en Esquipulas, se quedan un poquito más de tiempo los grupos más vulnerables, porque justamente la entrada a los países es donde necesitan volver a juntar dinero para continuar con su ruta, y son los grupos más vulnerables los que en el fondo están en esa situación, los que no viajan con guía, los que no tienen ningún otro tipo de soporte y tienen que pasar de tener un estilo de vida en sus países a muchas veces pedir en la calle. La mayoría de ellos nunca ha pasado por esa experiencia, y esa experiencia también de una manera los marca. También nos cuentan, es decir, el hecho de hacer esto, de tener que pedir para sobrevivir, es una situación extrema, ¿no? De sobrevivencia, y que nos invita también a como a reflexionar con ellos respecto
de la adaptabilidad que tiene el ser humano, ¿no? A las situaciones, a las condiciones difíciles y que bueno, a pesar de todas las dificultades, siguen adelante, logran mantener sus objetivos, entregarles un poco una perspectiva en la cual ellos se sientan empoderados, no fragilizados, ¿no? Como por allá. Y también desde la preparación de como estas estrategias de autocuidado, ¿no? Que mencionabas, que de alguna manera les puedan, lo menciona también en los comentarios Laura Moreno, que dice qué punto tan importante pensar en el sistema familiar, ¿no? Entender todo esto un poco más, de manera más compleja eh, y ayudar, digamos, desde ese sistema familiar a preparar, como tú mencionabas, también a los cuidadores o a los padres pues, a tener estas herramientas de autocuidado también para ellos mismos, pero también para sus niños y pues sí, las personas en mayor condición de vulnerabilidad. Y no sé si entonces ahora que lo mencionaste también podríamos hablar de esto, y quisiera entonces retomar con Daneika cuáles son esas estrategias o recomendaciones que se hacen a lo largo de la ruta para que la población migrante en tránsito sepa cómo desarrollar el autocuidado de la salud mental. Vale. Una de las cosas que siempre recomendamos a nivel de las consultas de salud mental es el hecho de, en la medida de lo posible, tratar de viajar en grupo, ¿no? Y hay personas, entendemos que también hay personas que deciden, pues, viajar, iniciar la ruta migratoria de forma sola, no prefieren mantenerse de forma aislada, pero nuestra recomendación siempre va en la línea de tratar de viajar en grupo. Mientras más información tengamos también, mejor. Normalmente en consulta hablamos de esta mochila emocional que carga algunos recursos que nos pueden funcionar para el resto de la ruta. Y una de las cartas que hablamos de esta mochila hipotética es esta carta de la información. Mientras más informados podamos estar, mejor, por un tema de seguridad, pero por un tema también de que nos ayuda a nivelar esos niveles, a bajar un poquito esos niveles de ansiedad, ¿no? De qué es lo que viene, de ya pasó una situación de violencia, ¿será que más adelante me voy a enfrentar a otra situación parecida, a otra situación similar? Entonces, mientras más informados podamos estar con las instituciones públicas, con las organizaciones, desde Médicos Sin Frontera también, apoyándonos del equipo de trabajo social, pues ahí brindamos esta información que les permita a las personas poder continuar de forma segura. Dentro de todas las necesidades, porque sabemos que la población cuando va en tránsito, pues tiene muchísimas necesidades que pueden identificar, pero toca también priorizar, ¿no? Ok, tengo estas necesidades, ¿cómo puedo priorizar y ir trabajando en función a ellas, pero digamos de la más prioritaria, urgente, a la que puede esperar un poco más? Entonces, y esto pues también, ¿no? Nos ayuda a poder nivelar esos, bajar un poco esos niveles de estrés, de ansiedad, de tengo todas estas necesidades, ¿cómo voy a manejarlas? ¿Con cuál empiezo primero? Ok, si a nivel físico es importante, pues ir al médico, ok, empezamos por ese área. Después de eso, ¿podemos priorizar el tema de la salud mental o prefieren priorizar a otra cosa? Entonces es identificar de todas esas necesidades que tenemos, qué cosa es más prioritaria. Y bueno, también resaltar la importancia, pues en los casos ya que requieran algún tipo de adherencia, algún medicamento, pues también, ¿no? Continuamos la ruta, sabemos que hay premura, sabemos que hay otras necesidades que se identifican, pero también de la importancia de poder, de tener esta adherencia con los medicamentos que pues así se nos sugieran. Ok, yo no sé si Gabriel o Alejandro quieren añadir algunos autocuidados necesarios, pensando también en que tal vez dentro de nuestros seguidores y personas que nos ven en este momento haya algún migrante, ¿cuáles son esas recomendaciones, esos autocuidados que ustedes sugieren a lo largo de la ruta? Dale, Alejandro, tú, pues. Ok, pues yo creo lo que yo voy a aportar es un poco más enfocado a justo cuando las personas ya están en esta parte de la ruta, porque de pronto, primero al llegar, que me imagino que también lo deben ver en nuestros compañeros en los otros puntos de MSF, es justo la sensación esta de normalidad, ¿no? De pronto llegar y crear una rutina en el lugar en donde están. Muchas personas se les recomienda como que
sean parte de grupos voluntarios dentro de los albergues donde están, que puedan tener una actividad en la cual, no sé, les genere una motivación diaria en algún punto de su estancia o su tiempo acá en la frontera, porque regularmente pues no saben el tiempo en el cual van a estar. Entonces también tratamos de trabajar mucho el control, y es acerca de todas esas cosas que ellos y ellas pueden controlar y todas las cosas que ya no están dentro de su control. Y es como decimos, bueno, no sé, se hacen justo grupos de sensibilización donde, bueno, si sabemos que la oportunidad que está dando migración estadounidense para poder pasar de una manera regular a Estados Unidos es esta aplicación, pero esta aplicación parece que es al azar, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer, no? Tal vez todos los días mantenerme como con esta solicitud, porque es como diario que lo tienen que hacer, entonces mantenerme y saber que esto es lo que yo puedo hacer y que esto es lo que está a mi alcance. Y mientras tener como otras estrategias como esta rutina en el lugar, y aparte empezar a crear redes de apoyo que son esenciales para la salud mental de las personas cuando llegan acá, porque en algunas veces son personas que viajan solas o tal vez son grupos pequeños, hay personas que son grupos grandes que se dividieron en el trayecto o que tienen la fortuna de llegar todo el grupo junto, entonces tienen de alguna manera un soporte más amplio para su salud mental, pero algunas otras personas no, entonces son redes que se empiezan a crear no solo justo como organizaciones como Médicos Sin Fronteras, sino mismas personas dentro de los lugares donde ellos están ahora en tránsito, ¿no? Que son personas que puede que vengan del mismo lugar. Regularmente se ve, ¿no? Personas que están de Honduras, pues a veces buscan a otras personas de Honduras porque tienen como esta afinidad y es la manera en la que lo crean, ¿no? Pero también se da la oportunidad de pronto conocer otras culturas, otras maneras de pensar, y que puede ser algo bueno, ¿no? Y al final creo que lo que hacemos para esto, y creo que esto es algo, es duro, pero es real, es manejar las expectativas de qué sigue. Porque justo nosotros estamos al final de la ruta migratoria, por decirlo así, que es de pronto la mayoría de las personas que migran tienen esta meta de cruzar Estados Unidos. Entonces, literalmente nosotros estamos al lado de la frontera, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es mitigar estas expectativas que pueden llegar a ser muy altas y que pueden llegar de pronto a ser impactantes cuando el sistema, de pronto cuando ya están en el otro lado, que están en Estados Unidos, pues puede ser un resultado del cual no espera, ¿no? Porque de pronto se cree que ya es también justo el final, que es la resolución, como también de pronto se puede esperar de esta frontera, pero realmente es que todavía falta algo más por hacer, y ahí es donde también tratamos de pronto de poder mitigar esas expectativas, de pronto hacerlas un poco más realistas y que pueda ser un poco más ameno, vamos a decirlo así, el último tramo del tránsito. Ok. No sé si quieres agregar alguna más, Gabriel. Sí, bueno, creo que Darenka dijo algo bien interesante que tiene que ver con la información. Lo que aparece en las redes sociales pueden no tener nada que ver, digamos, con lo que después las personas viven. Nosotros hacemos una pregunta generalmente en los grupos: ¿cómo se prepararon para venir antes de emigrar? ¿Y, y cuál es la experiencia con que se encontraron? O sea, ¿cuál es la diferencia que se encontraron respecto de eso que ellos imaginaron y eso que finalmente ocurrió? Y generalmente la respuesta es una tremenda sorpresa, desilusión. No era era mucho más difícil de lo que imaginé. Entonces, de pronto, como bien dice Alejandro, se generan expectativas de cómo va a ser la ruta respecto de lo difícil. No sé, a lo mejor para muchos se habla mucho de la selva, ¿no? De pasar el Darién como una cosa que obviamente es muy difícil, pero además de eso, después tiene todas las dificultades que ponen los mismos países o los seres humanos, digamos, la ruta por la violencia a la que se exponen. Entonces, y para después llegar a un punto de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos, y donde tampoco es fácil, donde no es insertarse, tampoco es algo tan simple. Entonces, quizás la información aquí es clave y, como bien dice Alejandro, como manejar las expectativas respecto de lo que
voy a encontrar también es muy importante. Nosotros usamos un concepto que es la mente de teflón, es decir, a veces Que, si yo, si yo si yo me pego me quedo como pegado con las situaciones difíciles que vivo, eh, en vez de eso como usar una mente de teflón en la cual las cosas un poco como que eh, van a pasar y pasan y en vez de quedarme detenido con la dificultad, quedarme con lo positivo que pueda haber dentro de mi motivación, de la solidaridad que encuentran entre los mismos migrantes y que viven también en este paso. Bueno, siempre tenemos que rescatar los aspectos positivos respecto de por contrario, de los negativos, ¿no? Mantener el optimismo, porque claro, ante la dificultad de caer y hundirse también no es algo que es un riesgo y que puede llevarme a exponerme más en vez de protegerme, de cuidar. claro, y más cuando aún les falta mucho más camino, porque también pasa muchas veces que dentro de estas expectativas está la idea de que llegan a Estados Unidos y se resuelve, pero aún hay, incluso muchas veces hay más camino por recorrer dentro de ese otro país, ¿no? Entonces, claro, vale, buenísimas estas recomendaciones de autocuidado, muchísimas gracias a todos. Y quiero hacerles una pregunta un poco más personal que nos hace Montaño B y dice, ¿cómo cuidan ustedes mismos y sus equipos de su propia salud mental? Me parece que está bien interesante, ¿no? Como personal de salud mental, cómo se cuidan ustedes mismos. Empecemos por Alejandro. Claro, de pronto puede ser muy abrumador trabajar con situaciones tan graves de manera diaria. Bueno, particularmente creo que es bueno tener como procesos terapéuticos profesionales cuando es necesario, pero también es parte de tener redes de apoyo en las cuales podamos tener como convivencias, como por ejemplo, no sé, con nuestras familias, nuestros amigos, que podamos tener este tipo de acercamientos donde también se pueda fortalecer nuestra salud mental, porque bueno, claramente si yo puedo como ir al psicólogo, a la psicóloga todo el tiempo, pero de pronto si estoy completamente aislado, pues puede que no mejore mi salud mental. Entonces, parte de esto es poder tener estos procesos, ¿no? Donde sabemos que tenemos un objetivo y que nuestro objetivo es de pronto donde estemos es poder atender a estas personas, poder brindarles un espacio seguro, pero que también, así como ellos son personas que están migrando, son personas que aparte del fenómeno de la migración tienen otras preocupaciones como el dinero, no sé, una simple discusión de pareja, cómo criar a los menores, entonces todas estas cosas, ¿no? También de este lado es igual. Entonces, creo que de alguna manera no es dejar de ser empáticos, pero saber que vamos a hacer lo mejor posible y creo que desde ahí podemos empezar a partir también para cuidar en gran parte de nuestra salud mental. Tremendo, claro que sí. Ah, Anika, le quisiera añadir algo más a este tema de cuidado de la salud mental y es relacionado con que Panamá es un país que tal vez nunca había sufrido una crisis de estas dimensiones. Entonces creo que para la población panameña particularmente es bien sorprendente luego ver este nivel de migración pasando a través de su país y acercarse a la población migrante, ¿no? Quiero que además de contarnos cómo cuidas de tu propia salud mental, nos cuentes un poco acerca de cómo fue ese impacto para ti de llegar a trabajar con este tipo de población. Vale. Mira, nosotros aquí a nivel de Médicos Sin Frontera en Panamá, tenemos una unidad, le llaman una unidad psicosocial, es un espacio de salud mental que hacemos de forma periódica, cada 3, 4 meses, ¿no? Entonces esta persona viene, tiene espacios no solo con el equipo de salud mental, sino con todos los equipos todo el equipo que se encuentra en terreno, ¿no? Incluso pues el área administrativa. Adicional a eso también, fuera de estos espacios grupales, tenemos la oportunidad de pues, tener sesiones a nivel individual
pues no es una persona que se encuentra acá en el área de Panamá, entonces las atenciones son de forma virtual, ¿no? Pero lo podemos hacer de forma periódica. Estos espacios ya a nivel terapéutico, pero tal como mencionaba el compañero, tenemos otros espacios. De hecho, a nivel del equipo de salud mental, por alguna extraña razón, todos los psicólogos vivimos bastante distantes al área de Darién, ¿no? Entonces, lo más cercanos estamos, no sé, a 5 o 6 horas de distancia. Claramente no tenemos esa posibilidad de poder salir y estar con nuestras familias, de tener otros espacios de esparcimientos, entonces, ¿qué nos toca? Pues apoyarnos todos como equipo, no solo de salud mental, sino como equipo de Médicos Sin Fronteras. Y como mencionas, Natalia, Panamá no estaba acostumbrado a todo el tema de tener una crisis humanitaria. De hecho, creo que a nivel de la formación nunca se habla de estos espacios de trabajos con población migrante, eso creo que ni existe en los libros, ¿no? Y obviamente, pues, impacta de forma directa, ¿no? A todo el personal que se encuentra trabajando con la población migrante. Una de las cosas que mencionábamos hace poco también era el hecho de, estando acá, cuántas consultas, por ejemplo, consultas que nos llegan de violencia sexual, personas sobrevivientes de trata, eh, de tortura, cuántas consultas nos llegan de forma semanal. A la cantidad de consultas que normalmente pudiéramos ver a nivel clínico de forma privada, obviamente acá es mucho más elevada, y eso se le suma pues todo el tema de la temporalidad, cuando recibimos estos pacientes que nos llegan después de un evento con temporalidad de un día, de 2 días, a diferencia de cuando normalmente hacemos esta consulta, no sé, a nivel privado, que te puede llegar un paciente con una temporalidad pues, de un mes, de 15 días, ¿no? Incluso con las situaciones de duelo se vuelve un poco más complicado, ¿no? Acá pues no hay espacio para poder procesar el duelo, aquí toca avanzar. Y a diferencia de que te puedes encontrar algún caso de alguna persona que está atravesando una situación de duelo, pues que tiene ese tiempo para ir procesando esto. Entonces, es un trabajo bastante bonito, pero claro, también tiene un impacto a nivel de la salud mental bastante fuerte, y por ende toca cuidarse, toca tener estos espacios de autocuidado y priorizar siempre pues el cuidado de la salud mental. Muchísimas gracias, Daneika. ¿Y tú, Gabriel, y tu equipo, cómo se cuidan? Cultivando hábitos saludables, el deporte, cultivando, no perdiendo los seres de referencia, nuestros amigos, cultivando la amistad, y también cuidamos la alimentación, que puede ser algo que uno puede pensar que es poco importante, pero a la larga se vuelve algo importante alimentarse de manera saludable. Ok, ok, buenísimo. Bueno, pues sí, puede pasar por alto, pero definitivamente tiene que tener un efecto en la salud mental, ¿no? Y bueno, creo que voy a ir cerrando un poco este espacio de conversación, tal vez, digamos, recordando algunas de estas estrategias de autocuidado que ustedes también han tenido dentro de sus equipos, que incluso pues pueden ser muy útiles a nivel, ¿no? de la vida cotidiana, diaria de las personas que nos están viendo en este momento y que, pues digamos, que son fundamentales para tener una salud integral, como lo decíamos desde el inicio. En el Día de la Salud Mental es fundamental recordar que no existe salud física o salud integral sin la salud mental. Eh, y por eso desde Médicos Sin Fronteras siempre hacemos un llamado a que, además de pensar la salud como un derecho universal, se piense la salud mental dentro de esta. Eh, y ya más a nivel de migración, creo que no sobra recordar que, pues que migrar no es un delito y que a nivel internacional hacemos un llamado a garantizar rutas seguras para los migrantes. Los migrantes no deberían sufrir ningún tipo de violencia eh, porque migrar es un derecho o la movilidad humana es un derecho universal y en esa medida debería ser garantizado a todos y todas en condiciones dignas. Les agradezco muchísimo a Daneika, a Alejandro y a Gabriel por estar en este espacio, por permitirnos conectarnos desde distintas latitudes y bueno, espero que estén muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego.
Chao, hasta luego.